Gestión emocional con Jaime González. Estás escuchando Radio Amigos de la Calle. No pases sin dar un paso. Hablar con Jaime, los que lo conocen ya saben de qué se trata. Hablar con Jaime no es hablar de cualquier cosa, hablar con Jaime es abrir el corazón, abrir el alma, abrir la necesidad de entablar conversaciones más allá, es decir, crear una magia, crear un entorno necesario para que no solamente escuchemos palabras, sino que exista un fondo más necesario. Ya hemos hablado muchas veces de lo que es la comunicación actualmente, ¿no? Y en qué se está convirtiendo, pero hablar con Jaime siempre es necesario. Independientemente de sus libros, y digo independientemente porque como tiene tantas ramas, podemos hablar con él de tú a tú, podemos hablar con él siempre que estemos necesitados de escuchar palabras y consejos, y hoy vamos a seguir escuchando sus palabras. Hoy vamos a hablar de un tema que nos viene bien a todos porque es una palabra que evidentemente pues va a depender lógicamente de las vivencias de cada cual y también de cómo las ha interpretado y cómo las ha experimentado. Alguien decía que somos pasado, ¿no? Que somos recuerdos, que somos memoria, ¿no? Pues de eso vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de los recuerdos. Pepe, ¿qué opinas de Amigos de la Calle? Muy buen servicio, mucha amabilidad y buena comida. Gracias. Los recuerdos. Hoy, exactamente, ¿por qué eliges este nombre, este título? El recuerdo es un tema muy relevante. De hecho, cuando uno va al origen etimológico de la palabra, viene del latín, recordar, que es volver, retornar al corazón. Es decir, volver a pasar por el corazón. Y cuando uno recuerda, hay muchos recuerdos que te transportan. Y más que al hecho en sí mismo, a sensaciones. Ya, de hecho, cuando alguien está viviendo una situación nostálgica, el recuerdo lo acaricia, lo pasa por el corazón y se le mueven muchas cosas. Cada vez que hablamos de algún episodio, mucha gente dice, mira, se me pone la piel de gallina y la verdad es que los recuerdos nos remueven muchas cosas porque no son elementos muertos, sino que son cosas que se vuelven a pasar por el corazón. Y cuando pasan por el corazón ya no solamente es un recuerdo, sino que es una vivencia actual. Una cosa es aquello que hemos experimentado y luego a partir de esa experiencia es curioso cómo la misma experiencia va mutando, va transformando, se va cambiando, y eso lo hacemos por el recuerdo, por pasar muchas veces por nuestro corazón un mismo episodio que lo vamos cargando de una energía o de otra, ¿vale? Entonces, normalmente el ser humano en el momento en que nace es como un libro en blanco, ¿vale? En que comienza a ser llenado paso a paso y se comienza a escribir todo un historial que es el que le da un soporte a nuestra conciencia. De alguna manera estamos en esta situación presente, con nuestra presencia, porque hay un pasado que lo avala, hay un pasado que lo está respaldando para que realmente nos podamos mirar con cierto nivel hacia adelante, con cierto nivel de tranquilidad, de seguridad o de intranquilidad. El recuerdo siempre nos va a marcar nuestra proyección hacia lo venidero. Algunas veces el recuerdo puede ser un gran condicionante para vivir las experiencias o un gran orientador para abordar las experiencias venideras. Por eso que el recuerdo tiene una tremenda importancia, está muy asociada a la memoria, que es donde se van quedando estos registros, y creo que hay algo sumamente importante que tenemos que señalar cuando hablamos de estas experiencias. En este libro en blanco, no solamente somos nosotros quienes escribimos en ella, sino que en este libro en blanco hay muchos episodios y hay muchos autores que van marcando y que van dejando su propio registro. Y uno de los problemas graves, severos y tremendos que tiene muchas veces nuestra conciencia es que asume la autoría de otros autores, ¿ya? De hecho,
una de las experiencias más bestiales que existe es cómo personas que han sido abusadas asumen una culpa siendo víctimas, por ejemplo, de cualquier tipo de abuso. Y eso es curioso, ¿no? Porque es como asumir la autoría de algo que no hemos hecho, que en esa página se escribió una experiencia y deja una marca, un autor distinto, pero nos marca de tal manera que es sumamente importante volver a pasar al corazón, por el corazón, este recuerdo, volver a la experiencia vivida, pasada, y creo que es muy importante limpiar nuestros recuerdos. Entonces, Jaime, ¿la frase somos lo que recordamos es cierta del todo o no? A ver, lo que pasa es que cuando uno dice somos, ya está hablando un sentido bastante trascendente de ser. ¿Ya? Yo diría que más bien estas marcas nos condicionan. Lo que pasa es que muchas veces confundimos el comportamiento con el ser. Me explico. Cuando decimos que alguien es irascible, no es que sea irascible, tiene un comportamiento irascible y de alguna manera le ponemos esa etiqueta de ser. Pero los comportamientos, como alguna vez he dicho, son cosas que se aprenden y de la misma manera como se aprenden se pueden modificar. Entonces, eso sí marca nuestro comportamiento porque condicionan. Ya una experiencia X vista al futuro muchas veces nos puede orientar, pero de alguna forma cuando asumimos esta autoría que no es propia sino que es ajena, nos condiciona totalmente. Es decir, ya entro con el temor, con la angustia y con una serie de factores que ya son un agregado a lo que estamos viviendo. Entonces muchas veces no queremos repetir ciertas experiencias que hemos vivido y eso nos va a condicionar drásticamente a la hora de vivir y de plantearnos en nuestra experiencia de vida. Entonces el recuerdo tiene muchas facetas, ¿ya? La memoria tiene muchos condicionantes y es sumamente importante saber distinguir qué es nuestra propia autoría y qué es algo ajeno, de tal manera de poder limpiar realmente lo que estamos haciendo. Es decir, en cuanto va a depender evidentemente también de la capacidad que tengamos nosotros, ¿no? De poder separar eso, ¿no? Es decir, ¿cómo se puede hacer? Que es decir, saber qué es nuestra propia autoría, nuestra propia experiencia y de definir, no, esto es algo que he vivido o que me ha, como tú muy bien has dicho, en un caso concreto, porque claro, al final el propio cerebro nos crea una realidad y en función de esa realidad luego retorna, ¿no? Nuestro presente y viene en forma de ese tipo de recuerdos que pueden ser, en ese caso, como tú dices, erróneos, ¿no? Sí, en este campo yo creo que uno de los aspectos más importantes es aplicar lo que se llama un sentido común. Nosotros podemos diferenciar y distinguir claramente nuestras experiencias vividas. Y hay cosas que en un aspecto nos parecen obvios, nos parecen de sentido común, que nos parece esencial y elemental. Si yo veo, por ejemplo, a un niño que ha sido maltratado, no me sumo para seguir maltratándolo ni para seguir golpeándolo, al contrario. Lo acojo, lo abrazo, lo quiero, lo protejo, lo cuido y de alguna manera le doy ese refugio que de alguna manera necesita ese niño. Sin embargo, cuando nosotros tenemos este recuerdo personal, no hacemos exactamente lo mismo con nosotros mismos. Es decir, en vez de acoger, abrazar y rescatar esa conciencia que pudo haber vivido un mal episodio en la memoria y en el recuerdo, comenzamos a golpear, ¿ya? Piensen una cosa que es fundamental. El sentimiento de culpa es uno de los sentimientos más comunes que existen en nuestra sociedad. Y yo les pido a las personas que tienen este sentimiento de culpa que reflexionen qué es lo que lo está provocando. ¿Es el hecho en sí mismo de lo que han vivido? ¿O es que nosotros interiormente tenemos un sentido de condena con nosotros mismos? Entonces muchas veces nos condenamos y eso nos hace despertar un sentimiento de culpa. Y ese sentimiento de culpa, claro, nos hace sufrir muchísimo. Pero lo que lo está provocando en sí mismo, más que la experiencia en sí, es el sentido de condena.
como condenamos, como nos condenamos, como no nos gustamos, como no aceptamos ciertos aspectos de nosotros mismos, provocamos un fuerte rechazo y también una fuerte condena. Y eso genera evidentemente un sentido contrario, que es lo que arrastra este sufrimiento tan profundo como es una culpa. Fíjate, el tema de la culpa. Voy a intentar hacerte una pregunta a ver qué puedes responderme. Porque, por ejemplo, una situación determinada en la que una persona, después de hacer una reflexión, un análisis de su vida, se siente que es culpable de X cosas, ¿no? Y entonces, a ver qué opinas tú, a ver qué orientación podrías dar. De pronto se da cuenta que su comportamiento ya no es el mismo y por lo tanto ha cambiado, digamos que se ha hecho mejor persona. Pero, Jaime, ¿hasta qué punto ese mejor persona supone haber cambiado pero no subsanar el daño creado? Es decir, porque claro, mucha gente dice, no, yo ya no soy el mismo o la misma, ¿no?, de lo que he hecho, pero claro, el daño o la repercusión de tu comportamiento en otras personas sí que ha dejado una huella que igual, claro, tú eres mejor, ya no eres igual, pero la huella y el daño a esa persona, ¿quién se la quita? Es decir, el ejercicio completo, en mi opinión, de esa transformación es: yo ya no soy la misma persona, pero ahora tengo que subsanar el daño, porque si no, Sí, es mi opinión. No sé qué piensas. Sí, a ver, primero partamos la base que sobre todo lo vivido no cambiamos ni una coma. Lo que está escrito, escrito está, ¿ya? Ahí no podemos modificar absolutamente nada. Sí, es importante el cambio de enfoque que tenemos en estos momentos con respecto a lo que estoy viviendo en este instante. Ese movimiento de la conciencia es muy trascendente y muy relevante, porque muchas veces se ha hablado el tema de superar muchos aspectos con respecto al perdón. Pero si uno entra al sentido profundo del perdón, ya que es pasar por alto, es muy difícil, porque en el fondo la capacidad propiamente tal de enmendar el daño producido en caso de que lo haya, no lo tenemos. Es decir, no tenemos esta capacidad para modificar lo que kármicamente hemos hecho. Pero sí tenemos la posibilidad de modificar nuestro modo, de modificar nuestra manera de plantearnos. Y esto es bien relevante, porque así como acepto no modificar un ápice hacia atrás, tampoco debo condenar permanentemente, porque mientras más condeno lo que he hecho, menos modifico mi conducta actual. Entonces, realmente ya el movimiento de la conciencia está cuando asumo verdaderamente el error y lo corrijo. Pero si no lo corrijo, estoy cometiendo otro error. Ajá. Y esto es relevante, es lo que yo modifico en este instante, porque esto va a tener una repercusión en lo venidero. Lo que pasó ya pasó. Ya, y podré ver si las circunstancias me permiten volver a tomar contacto, volver a limpiar asperezas, situaciones, si tenemos oportunidad de hablar y conversar situaciones pasadas que hemos producido alguna situación de tensión, hacerlo, pero fundamentalmente tener un cambio radical de presencia, de conducta y de hábitos. Cuando eso se produce, sí, podemos hablar realmente de esperanza. ¿Por qué? Porque el presente está generando una acción que es totalmente diferente a la que tenía. Y eso es un cambio de hábito. Y los cambios de hábitos producen repercusiones diferentes. Y evidentemente que el futuro en ese sentido comienza a cambiar con la acción de este presente. Cuando suele suceder, ¿no? Suele suceder también que en función de nuestra existencia o de X acontecimientos, borramos recuerdos, ¿no? Es decir, lo que se llama la anestesia esta emocional, ¿no? Borramos, desaparecen o no, están ahí, y cuando hay un desencadenante vuelven otra vez, ¿no? De pronto, es decir, ese trabajo que está haciendo el subconsciente o X en mantener unos recuerdos encriptados para que no nos duelan, o para no enfrentarnos, o para no saber X, dolor, por ejemplo, como digo, ¿eso hasta qué punto es necesario? Es necesario, va a depender de la persona, ¿no? Digamos, hacer esa anestesia, esconder recuerdos, ¿no?
Sí, yo creo que los recuerdos no se esconden. Nuestra memoria es muy amplia, tenemos una memoria en todos los sentidos, en todos los sentidos. Lo que sucede es que nuestra conciencia se mueve en ciertas direcciones o en otras, pero todo, absolutamente todo lo que pasa queda registrado en alguna parte de nuestro organismo. Hay muchas veces que el recuerdo trata de aparecer y nosotros lo borramos, pero ese borrar implica muchas veces también reprimir. Y las cosas que se reprimen, si no aparecen en una relación consciente, aparecen inconscientemente y muchas veces generan situaciones psicosomáticas que generan alteraciones de la salud, ¿vale? Entonces, en eso tenemos que tener mucho cuidado porque no es una cosa que digamos, pues mira, lo borro, ya, y borrado está. No, el hecho de no querer recordar algo no significa que ese algo no se recuerde. Se va a estar recordando, pero en circunstancias muy distintas, porque la condena, así como condena, también suprime. Ya, es decir, trata de eliminar de nuestra existencia realidades que nos son molestas, pero esa realidad que son molestas van a aparecer. Incluso muchas veces cuando uno ve que las personas repiten los mismos patrones de conducta, ya, normalmente la persona no es consciente cuando está repitiéndose el patrón de conducta. ¿Por qué? Porque lo que se le mueve en él es un impulso a priori, un impulso emocional, que una vez que los hechos están concretados dice, otra vez he repetido el mismo patrón de conducta. ¿Ya? Pero no lo ve porque quiere ver un patrón. Ya no se da cuenta que estos patrones, que son profundos, que están ahí en la memoria, en alguna parte de nuestro organismo, propician, promocionan y activan aspectos de las cuales no lo vemos porque no tenemos conciencia de lo que se nos está pasando. Por eso muchas veces he mencionado que lo más trascendente no son las cosas que están pasando, que son todos los estímulos que nos están activando distintas situaciones, sino que lo más trascendente es lo que a nosotros nos está pasando. Y en ese de lo que a nosotros nos está pasando, tenemos que aprender a relajarnos, a tener una visión más serena, más tranquila, a abrazar nuestras dificultades, a abrazar nuestras sensaciones y no reprimirlas, sino que dejarlas que salgan a flote, porque en ese salir a flote está liberándose una gran cantidad de energía que necesitamos verdaderamente para ser personas más felices. Estamos llegando al final del viaje con Jaime González y antes de finalizar, si me lo permite Jaime, que es su espacio, voy a hacer, ya que hoy trata de recuerdo, voy a recordar, hacer un pequeño homenaje a una persona que conocí hace algún tiempo, también estaba en el camino de la búsqueda espiritual, y una persona solidaria, persona como la que tengo aquí a mi lado, estas personas que encuentras en tu vida y que de pronto pues te llenan pequeños agujeros y dices, hostia, esto no lo tenía claro, o como mínimo te están dando pequeños digamos, fogonazos, ¿no?, de luz para que esta persona la conocí hace algún tiempo, un hombre que decía que somos un alma dentro del cuerpo que estamos experimentando. Lo conocí haciendo radio, lo entrevisté varias veces. Él tuvo una experiencia cercana a la muerte, estuvo 20 minutos muerto, teóricamente, ¿no? Y tuvo una serie de experiencias. A partir de ahí, digamos que retornó a la vida y su misión era, pues como hace Jaime, cada uno con su camino, ¿no?, expandir y demás. Él era Juan Antonio Vinuesa. Juan Antonio Vinuesa lo entrevisté también en la FNAC y lamentablemente hace unos días se fue. El hombre lo estaba pasando mal y se fue. Y bueno, pues nada, este pequeño homenaje también a él, que es otro de los buscadores, otra de las personas que como Jaime, Carmen y miembros de la asociación, pues te inspira a que sigas luchando, a que sigas avanzando. Así que este pequeño homenaje y gracias a Jaime también que me permita hacer eso, porque estas personas son necesarias. Son necesarias como Jaime, es necesario en tanto la asociación como aquí, en esta sección Gestión Emocional. Bueno, pues dicho esto,
Vamos a terminar con alguna cosa más, alguna exposición que nos quieras hacer, la reflexión final. Como veis, siempre con Jaime se quedan las cosas ahí, esperando, ¿no? Esto es importante, que se nos genere la atención y la necesidad de, ¿no?, de que sepamos cosas. Pues en los recuerdos, nos quedamos con eso, con todo lo que nos has dicho. Si quieres añadir algo más, si somos o no somos recuerdos, si tenemos que hacer un ejercicio personal, si tenemos que aprender a limpiarlos y o lo que quieras. Sí, siempre tenemos que limpiar nuestros recuerdos, pero también en función de este homenaje que acabas de hacer, que es muy bonito, sobre todo personas que nos marcan en un camino, saber que nunca se van, se esconden en nuestro corazón. Y Pues, ese recuerdo se queda ahí, lo limpiamos, lo cuidamos y dentro de una visión más profunda, las personas nos encontramos, nos reencontramos, nos ocultamos y volvemos a aparecer. Pues muchas gracias con estas reflexiones. Jaime González, hoy en Gestión Emocional a los Recuerdos. Y pues recordad que estamos aquí, que estamos en Radio Amigos de la Calle, con este proyecto que está avanzando paso a paso y que pues nos queda nada, algunos programas, porque vamos a hacer unas pausas para reestructurar un poco también programaciones y demás. Jaime, ¿algo más? No, simplemente eso de que es bonito recordar y es bonito limpiar nuestros recuerdos, porque eso verdaderamente nos va a hacer cada vez más felices. Pues seamos felices, limpiemos nuestros recuerdos y nosotros seguimos pasito a paso aquí en la Asociación Amigos de la Calle, ya sabéis, no pasa sin dar el paso, y aquí hemos añadido también, además, que el viaje continúa. Así que muchísimas gracias a todos. Ya sabéis, en las redes, en iVoox nos tenéis, en Radio Amigos de la Calle y en YouTube también. Y próximamente pues estaremos un poco más por ahí. También haremos programas en directo, que eso es importante, vernos en directo. Gracias. Muchas gracias. El viaje continúa. Gestión emocional con Jaime González.